El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, algunos de los que habían escuchado a Jesús comenzaron a decir: este es verdaderamente el profeta. Otros afirmaban: este es el Mesías. Otros en cambio decían: ¿acaso el Mesías va a venir de Galilea? ¿No dice la Escritura que el Mesías vendrá de la familia de David o de Belén, el pueblo de David? Así surgió entre la gente una división por causa de Jesús. Algunos querían apoderarse de él, pero nadie le puso la mano encima. Los guardias del templo, que habían sido enviados para apresar a Jesús, volvieron a donde estaban los sumos sacerdotes y los fariseos, y estos les dijeron: ¿por qué no lo han traído? Ellos le respondieron: nadie ha hablado nunca como ese hombre. Los fariseos les replicaron: ¿acaso también ustedes se han dejado embaucar por él? ¿Acaso ha creído en él alguno de los jefes o de los fariseos? La chusma esa que no entiende la ley está maldita. Nicodemo, aquel que había ido en otro tiempo a ver a Jesús y que era fariseo, les dijo: ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin oírlo primero y sin averiguar lo que ha hecho? Ellos le replicaron: ¿también tú eres Galileo? Estudia las Escrituras y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Y después de esto, cada uno de ellos se fue a su propia casa. Palabra del Señor. Queridos hermanos, al escuchar este pasaje del Evangelio, me viene a la mente un dicho de los estadounidenses. Ellos dicen que no hay que juzgar un libro por su carátula, lo que quiere decir que no hay que juzgar por apariencias, lo que parece. La imagen siempre dice mucho, pero no dice en realidad lo que es un libro, por ejemplo. Hasta que uno lo lee, entonces puede hablar del libro. No puede juzgarlo solo por lo que ha visto a la primera. Esto nos hace ver en el Evangelio cómo los judíos juzgan a Jesús. Pero es sorprendente ver cómo Dios siempre confunde a todos aquellos que pretenden tener la verdad. Los confunde y los divide. Por ejemplo, Dios, cuando aquellos quisieron hacer la torre más alta hasta llegar hasta el cielo y ser tan grandes, ¿cómo los confundió en su lengua? Todo quedó destruido. Hoy confundió también a los judíos, y al pretender conocer a Jesús decían: este es verdaderamente el profeta. Otros decían y afirmaban: este es el Mesías. Como ya hemos escuchado también que otros decían: este es el hijo de José y de María. Juzgaban por las apariencias, pero no porque conocieran la verdad. ¿De dónde decían que era Jesús? De Galilea. Por eso los mismos los fariseos decían: ¿acaso puede salir algo bueno de Galilea? ¿No dicen las Escrituras que nacerá de Belén?
Es como para que Jesús les hubiera dicho, ahí, ¿verdad? Que escuchaba todo eso, como para que les hubiera dicho: ustedes dicen que saben, yo vengo de Belén, nací en Belén, mis padres son de la descendencia de David. Si ustedes conocieran la verdad, no tendrían dudas. Dicen que vengo de Galilea, dicen que el Mesías tiene que venir de la descendencia de David. Pues es cierto, yo vengo de la descendencia de David. Que nacerá en Belén, yo vengo de Belén, ahí nací en Belén. Y viene entonces esa división por no conocer realmente la verdad, por no investigar bien. Lo mismo nos puede suceder a nosotros, ¿sí? Estar juzgando sin conocer. Hay que aprender y investigar, porque podemos salvar a una persona o condenarla por no conocerla, ¿sí? Podemos pensar que es lo máximo una persona por las apariencias, pero hay que investigarla. Hoy es muy propicio, por ejemplo, investigar bien a nuestros candidatos que van a ser autoridad. ¿Quiénes son? Hay que investigarlos, hay que leer, hay que investigar en la vida qué han sido antes. Porque eso decir, hoy quieren ser hoy como que son, pues es hacer un juicio muy a la ligera. Tenemos que aprender a investigar para conocer nosotros la verdad, ¿sí? Porque cada quien hace su propio juicio sobre sí mismo, ¿sí? Y a veces es sobrevalorado uno mismo. Se cree tener la verdad y nadie más la puede tener. Esto me viene a la mente con el mensaje de los obispos del episcopado, que al invitar precisamente a unirnos todos para la construcción de la paz, y en este mensaje de la construcción por la paz, ¿sí?, lo acepten, pero algunos con algunas reservas, ¿sí? Sí, hay quien puso reservas, sí lo acepto, pero esto no estoy de acuerdo. Y uno dice, a ver, está llamando incluso la autoridad, el presidente, dije, están llamando mentirosos a los que han investigado esta situación, porque le rechazan esto no. Cuando hablan ellos de una realidad de violencia en el país, dicen eso no es cierto, no hay violencia. Pues sí, hay una poquita, ¿no? Pero cuando han investigado, y uno se pregunta, bueno, entonces, los obispos con todos sus equipos que tienen de trabajo, de investigación, ¿no dicen la verdad en eso? Hay ciudadanos que lo hacen, que investigan con toda la verdad, ¿sí? Tampoco es creíble. No conocen. Como si la iglesia solamente, los obispos, la jerarquía de la iglesia, solamente se tuviera que dedicar a decir, Diosito, ayúdanos, Diosito, no nos olvides. Hermanos, miren, lean la Biblia, qué bonita la palabra de Dios, como si solamente tuviera que dedicarse al anuncio como de una religión, de una ideología religiosa, que nada tuviera que ver con la realidad social. Si algo tenía Jesús era el compromiso con la realidad social, con aquellos que eran desprotegidos, que no eran tomados en cuenta. La mayoría de los enfermos no tenían quien los ayudara, quien los defendiera. Vean a la mujer pecadora, ¿quién la iba a defender? No tenía nadie que la defendiera, ¿sí? Y Él es quien le defiende y le devuelve su dignidad. Todos estaban juzgados por una ley también, pero es Jesús quien conoce, y a Él lo atacan por eso, porque cura a los enfermos en día sábado.
porque expulsa a los demonios, porque los libera, y porque no conocían a Jesús, porque no sabían quién era Él, lo trataban de esa manera. Decíamos entonces que podemos en nuestro juicio salvar a unos y condenar a otros por no investigar. Así es que nosotros hoy, queridos hermanos, estamos llamados a conocer y decir siempre verdad. La verdad, Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Conocer a Jesucristo, entonces, y conocerlo como lo que es, no como una doctrina, como una ideología, no como una religión. Dios que se ha encarnado y que se ha hecho hombre y que ha venido a vivir entre nosotros, y que lo vamos a conocer donde nos ha dicho Jesús, en el más insignificante. Pues Él mismo dice: todo lo que le hagas, incluso al más insignificante, a mí me lo haces. ¿Sí? ¿Cómo reconocer a Jesús en el que menos significa para ti? ¿Cómo reconocerle? En el violento, en el asesino, en el narcotraficante. ¿Cómo reconocer a Jesús en este que no significa nada? Si Jesús habita en cada uno de nosotros y le conocemos, sabremos que está tan desfigurado Jesús en muchas personas, desfigurado que nos costará trabajo reconocerle. ¿Cómo quedó Jesús mientras va a la crucifixión? ¿Cómo quedó su rostro? Desfigurado. Tanto que la Escritura dice, ya no tenía ni la apariencia de hombre siquiera. Desfigurado el rostro de Cristo, ya no era reconocible. Y así en tantos hermanos nuestros, Jesús ya no es reconocible. Nos cuesta trabajo saber que hay que reconstruir el rostro de Cristo en estos hermanos. Reconstruir ahora la invitación de los obispos, reconstruir la paz, ser constructores de paz, evitar todo tipo de división, sobre todo en estos tiempos de política, que hay mucha división, porque pues unos defienden a uno pero a capa y espada, y otros lo atacan al otro a capa y espada. ¿Qué tanto le conocen? Al que tú defiendes, ¿qué tanto le conoces? ¿Qué tanto sabes de su pasado y de su presente y de sus intenciones futuras? De la persona. No podríamos hablar de ideologías o de partidos, sino de las personas que finalmente pues son las que gobiernan. Si habláramos de partidos o de ideologías, se verían muy bien marcadas, pero no se ven marcadas nada. Son las personas. Vean, en la política se juntan los de un partido y los del otro y se pelean entre ellos según, y luego ya están juntos gobernando todos, ¿sí? Ya están juntos de un partido, ahora ya son del otro, y los del otro, pues ahora ya se vinieron al otro. Entonces hay que conocer a las personas y decir, a ver, este tiene este pasado, esto, tiene este presente, no sé cuál sea su futuro, pero por lo que veo no creo que sea tan bueno, o puede ser que sea una buena persona y que tenga ahora alguna buena iniciativa. Entonces nos corresponde investigar. Si no, vamos a decir como estos fariseos, ¿qué decían de Jesús? Este es un verdadero profeta, habla muy bien, nadie ha hablado como él. Otros dicen, no, este sí es el Mesías.
Otros más decían, no hombre, si el Mesías tiene que venir de Belén y tiene que ser descendiente de David. El único que no habló fue Jesús, pero nosotros al leer esto decimos, Jesús hubiera dicho, pues yo nací en Belén, yo soy de la descendencia de David, yo soy el Mesías. ¿No? Los dejó con su duda, con sus pensamientos, porque nunca quisieron entender. Endurecieron su corazón como el pueblo de Israel. Endurecieron su corazón. Pidámosle a Dios, queridos hermanos, que no permita que nuestro corazón se endurezca ni se aferre a una forma de pensar muy personal. Investiguemos para conocer la verdad. Conozcamos a Jesús, conozcamos a nuestros hermanos. No juzguemos por apariencias, por lo que hay en la portada del libro. Hay que meternos a leer el libro. Hay que ir con Jesús, hay que ir con el hermano, para que podamos amarlo, para que podamos ayudarlo, para que podamos reconstruir el rostro de Cristo en aquel donde pensamos que ya no está. Pidámoselo todos en esta celebración. Que así sea.